Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos a leer desde el verso número 1 al verso 13. Todos atentos, que nadie distraiga a nadie. Vamos a enfocarnos en el mensaje que tiene el Señor para nosotros hoy. Vamos a abrir el corazón y a disponernos a recibir lo que Dios hoy nos va a impartir. Leo la santa palabra de nuestro Dios. Con respecto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saber. Pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por Él. Por eso, acerca de la comida de los sacrificios a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque sea verdad que algunos son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. Sin embargo, no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, por estar hasta ahora acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado a los ídolos y su conciencia se contamina por ser débil. Pero no es la comida lo que nos recomienda Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero miren que esta su libertad no sea tropezadero para los débiles. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, ¿no es cierto que la conciencia del que es débil será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Así, por el conocimiento tuyo, se perderá el débil, un hermano por quien Cristo murió. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo sus débiles conciencias, contra Cristo están pecando. Por lo cual, si la comida es para mi hermano ocasión de caer, yo jamás comeré carne para no poner tropiezo a mi hermano. Muy bien. Otro tema en esta noche sobre la madurez. ¿Quién es el afectado en este caso, amados míos? ¿Cuál hermano es afectado? El que tiene la conciencia débil es el afectado, el menos maduro. Y en esta noche vamos a hablar acerca de la madurez en la conciencia. Hemos tratado la madurez en diversas áreas hasta el capítulo 8 acá. Hoy vamos a continuar y vamos a hablar de una conciencia madura. Ustedes saben que en ese tiempo en el que Pablo está escribiendo había una situación que es importante describirla para poder entender el mensaje. En estos capítulos, capítulo 8, 9, 10 y 11, hay un énfasis muy grande en lo sacrificado a los ídolos, en las comidas que eran sacrificadas a los ídolos. Y Pablo traza una regla de libertad cristiana y una regla de amor, que es el don mayor, Dios es amor, para el comportamiento en la iglesia que debe haber para tener paciencia y sobrellevar a los débiles, a los menos maduros en la fe. Y en esos 3 capítulos, 4 capítulos realmente, porque en el 11 también habla de eso, Pablo trata de llevar a los hermanos de mayor conocimiento a un grado de responsabilidad mayor.
es como decir que el que más conoce es más responsable. Y él trata de mostrarle a los más de conciencia más fuerte, que no tienen problema con las comidas, que oran y creen que es santificada, que sobrelleven a los débiles. Y es la idea dominante realmente, que actuemos por el amor al hermano y no seamos tropiezo al hermano débil. Pero yo, por el Espíritu, hemos hablado tanto de la libertad, de lo que es el santificar la libertad, el manejo de los deseos. Hablamos de la comida, de los deseos correspondientes a la comida y a los deseos sexuales. Hoy sentí por el Espíritu enfocarme en la parte del débil, la debilidad de conciencia. ¿Por qué? Porque la razón por la que Pablo le dice a los más fuertes, a los que no tienen problema con comer las comidas aunque han sido sacrificadas, no es dándole un mensaje al débil de que siga siendo débil, de que se acomode a su conciencia débil. No es justificando la inmadurez de conciencia, sino tratando de traer una salud en la relación en la iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que haya salud en las relaciones, el que más conoce tiene que cargar mayor responsabilidad para soportar al que menos conoce. En un matrimonio entre un creyente y un incrédulo, en la Biblia se aconseja al cónyuge creyente a soportar, a tener más paciencia con el cónyuge inconverso, porque no entiende las cosas de Dios. Y en la relación en la iglesia, siempre los que más conocimiento supuestamente tienen son los llamados a soportar a los de menos conocimiento, a los más ignorantes, a los menos maduros, para que haya una balanza y haya una salud en las relaciones en la iglesia. O sea, es como diciéndole, tengan paciencia hasta que crezcan los débiles, hasta que maduren. No los juzguen, no los condenen, no los hagan tropezar. Mejor ámenlos. Ámenlos como Cristo los tolera y los ama. Pero, claro, el deseo apostólico, la enseñanza estaba orientada a llevar a la gente a crecer, a madurar en su conciencia de lo que era la gracia y la vida cristiana. Y Pablo, como apóstol de la gracia, traza unas enseñanzas hermosísimas que nos llevan a un equilibrio en la vida cristiana y a un disfrute de la vida cristiana. A no llevar la vida cristiana como una carga, sino como un deleite en Dios, en obediencia y amor. Porque eso fue lo que Jesucristo quiso decir cuando dijo, fácil es mi yugo y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque el yugo de Cristo sería cargado con amor, no por obligación ni por imposición religiosa, como la doctrina farisaica, judaizante, que todo era impuesto a la fuerza, un hermetismo religioso terrible. Con el sábado, lavarse las manos, había que tener en cuenta más de 615 mandamientos y rituales en la relación con Dios y en el culto a Dios. Era una religión estresante, una vida de fe estresante. Y Pablo nos revela por el Espíritu que el cristianismo, la vida cristiana, no fue diseñada para ser una vida estresante, sino una vida que se pueda disfrutar, se pueda desarrollar y se pueda transferir a otros en un ambiente de paz. Dice justicia, paz y gozo en el Espíritu. Repítalo conmigo, diga justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es vida. Pero hay que tener una conciencia madura para uno poder disfrutar la vida cristiana, vivirla y compartirla de acuerdo a lo que la gracia a nosotros nos enseña. Entonces, en ese tiempo había un problema social pagano, del paganismo, y era que en el paganismo las comidas eran sacrificadas a los dioses o a los ídolos antes de ser consumidas. Esto trajo un problema porque la creencia común de la sociedad pagana era que los espíritus malos podían entrar a ti a través de las comidas. Ellos creían en eso, que había que tener cuidado con las comidas que uno comía, cómo la comía. ¿Por qué? Porque los malos espíritus podían introducirse en tu interior por medio de las comidas. Entonces, ¿qué hacían las familias y los cultos, en los cultos y también el Estado? Porque habían sacrificios privados
y habían sacrificios del Estado, que ellos sacrificaban los alimentos a un Dios más poderoso. ¿Para qué? Para que le impidiera a los espíritus menos poderosos entrar a ellos. Ellos hacían un pacto en un servicio donde le sacrificaban los alimentos, especialmente las carnes, a un Dios mayor. ¿Para qué? Para que ese Dios mayor tuviera raya a los diosesitos menores, porque habían rangos. Y así poder consumir los alimentos asegurándose de que ese Dios mayor va a proteger la familia y ni ellos ni sus hijos iban a ser víctimas de una invasión demoníaca en su interior. Esto es lo que narran los historiadores en el contexto histórico de lo que estaba pasando. Entonces Pablo se entera de que en la iglesia hay un problema con eso y él escribe cómo debe manejarse esa situación por el Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, si usted lee el verso 7, dice, sin embargo, él dice, algunos tienen conocimiento de que el único Dios verdadero es Dios, de que los ídolos no son nada en el contexto anterior, de que un ídolo no es nada. Aunque Pablo cree que sí existían los demonios y se escondían detrás de las imágenes, lo dice en el capítulo 10, pero Pablo dice, eso es para el que lo cree, el que duda. Puede ser influenciado, pero el que tiene fe de que Dios es el único Dios, el que cree en Dios como el único Dios y se somete a Él por fe y no duda en su conciencia, sino que lo cree, los demonios no lo pueden tocar. Para esos espíritus son nada. Eso no es nada para ellos, porque Pablo dice, cuando haces las cosas sin fe, te es pecado. Lo que tú haces sin fe, eso es pecado. Entonces, ¿cuáles son las puertas, los orificios que utilizan los malos espíritus para influenciar la mente del ser humano? Los pecados. Un acto de pecado, la incredulidad, la duda, la inseguridad. No hay un factor por el cual los espíritus inmundos dominen más el estado emocional y el alma de un ser humano, así sea inconverso o cristiano, que por medio de la mente, por medio de una conciencia manchada, por medio de una carga de culpabilidad. Por eso a Satanás se le llama el acusador de los hermanos. ¿Cómo te acusa? A través de tu conciencia, si no tienes una conciencia madura. Entonces en el verso 7 dice, sin embargo, no en todos hay este conocimiento, porque algunos, por estar hasta ahora acostumbrados a los ídolos o al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado a los ídolos y su conciencia se contamina por ser débil. La palabra aquí, cuando dice en el verso 7 su conciencia se contamina, en Apocalipsis 3:4, si me pueden ayudar proyectándolo para que podamos leerlo. La palabra, el mismo término en el idioma griego, contamina, se traduce su conciencia, se traduce no mancharon sus vestiduras. Entonces la palabra mancha es la misma palabra que aquí se traduce como contaminar en Apocalipsis 3:4. O sea, su conciencia se mancha. Es una idea de que la conciencia cae en un estado permanente de culpabilidad. Esa es la idea. La Biblia de las Américas lo traduce así, su conciencia se mancha. Y algunas otras versiones de la Reina Valera también. O sea, Pablo está hablando que los débiles de conciencia, los inmaduros, por participar de las comidas y hacerlo en inseguridad, porque todavía están creyendo en esa costumbre, están todavía influenciados por la antigua costumbre, no han podido ser liberados de los conceptos que aprendieron desde niños en su sociedad. Ellos todavía tienen miedo cuando comen esas carnes. ¿Qué pasa? Que cuando los hermanos invitan a un ágape o a una comida de familia y han ido a comprar la carne a uno de esos mercados cuyos dueños partían la víctima en 3 partes. Una parte era para los dioses, una parte para el sacerdote que ejercía el sacrificio y otra parte para la familia. Esa era la que celebraban una fiesta con esa parte, en honor al Dios al que le fue sacrificada esa carne. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las carnicerías vendían carnes
sacrificadas. Era una costumbre, era algo cultural normal. Ahora, cuando iban y compraban esa carne, los maduros oraban como se le había sido enseñado en la gracia que vino por medio de Jesucristo, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y la iglesia está bajo la gracia, no bajo la ley. Entonces Pablo le enseñó los principios de la fe, del efecto de la gracia a través de la fe cuando tú oras y por la palabra. Dice en Timoteo, dice que cuando tú oras por la palabra, ese alimento es santificado y es limpiado. Algunos miembros de la iglesia de Corintios abrazaron esa verdad de la gracia y usaban su libertad en equilibrio. Compraban su carne, no preguntaban si era sacrificada o no. Iban y hacían su comida con la familia, invitaban a los hermanos. Los hermanos comían atraídos por los otros hermanos. Los débiles se sentaban a la mesa, disfrutaban el manjar. Después se enteraban que la carne fue comprada en el mercado del dios Serapio, por ejemplo. Y eso cuando ellos oían, pero mira dónde fue que compraron esa carne que yo me comí. Y el hermano de conciencia débil entraba en una culpabilidad, hermano, en un grado de culpabilidad. Y eso afectaba su vida espiritual. Veremos más adelante el daño terrible en el que caían. Y Pablo se entera de que hay una situación en la iglesia que los hermanos más fuertes están comiendo carne, usando su libertad y su fe como maduros. Los maduros no están actuando en el amor, sino que están haciendo tropezar y están estropeando la débil fe de los menos maduros. Y Pablo quiere traer una solución a esa situación y le pone la cuota de la mayor responsabilidad a los de mayor conocimiento, a los que oran y creen que esta carne está santificada. Sobrellévenlo con amor, cómanse su carne cuando estén en otro lugar, no en la presencia de los débiles, pero cuando estén en presencia de los débiles, cohíbanse, coman verdura para que no los hagan tropezar. Bueno, entonces, esa palabra mancha habla de la culpabilidad en la que caían estos hermanos en su conciencia por tener una conciencia débil, una conciencia inmadura. Yo quiero que usted lea conmigo en Romanos capítulo 14. Ponga un marcador allí. Romanos capítulo 14. Rapidito. Los versos 1 y 2. Dice la palabra santa, yo lo leo. Reciban al débil en la fe. Aquí otra vez en Roma también estaba el problema, como lo pueden ver. Era algo que había arropado la cultura pagana, grecorromana. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que puede comer de todo y el débil come solo ¿qué? Legumbre, verdura. El débil, ¿quién es el que come legumbre? Entonces los vegetarianos son débiles. No, mentira, hermano. No tome eso así. No. En el caso suyo, si es vegetariano es por salud, no porque por cargo de conciencia. Ahora, si es porque usted piensa que comer carne está pecando, es débil. Si usted cambió a vegetariano, vegetariana, porque piensa que si come carne está pecando, usted es débil de conciencia. Pero si es por salud, no hay problema. En este caso era por asunto de conciencia. Ellos pensaban que si comían esa carne como la vendían en mercados donde eran sacrificadas a ídolos, ellos estaban participando de la idolatría y por eso no la comían. Pero los fuertes se la compraban, oraban, la declaraban vegetariana y se la comían. No, eso no era así tampoco. Es un juego. La santificaban, la limpiaban. Entonces Pablo dice, reciban al débil en la fe. O sea, ¿qué podemos concluir aquí en este caso? Que una conciencia inmadura es el resultado de una fe débil, de una fe enferma. Porque la palabra débil en el idioma griego es la palabra astenés, que significa enfermo, flaco o frágil. Cuando dice al hombre que trate a la mujer como vaso más frágil, la palabra es la misma que aquí se usa para débil y la que se usa en 1 Corintios capítulo 8 para débil.
La palabra flaco también se traduce de esa misma palabra, y enfermo. La idea era que cuando una persona era dominada por una culpabilidad por causa de algo neutral, algo que Cristo no condenaba, que era producto de un prejuicio, de un tabú social o de un legalismo religioso de hombre, o de un hermetismo ritual, no un mandato directo de Cristo y del Espíritu Santo de que eso no se debe hacer, sino por una creencia porque la Biblia no dice nada de eso, ni que es bueno ni que es malo. Y en esa inseguridad participaban y quedaban con un cargo de conciencia. Entonces ellos concluían, los apóstoles, que eso se debe a que la fe está débil. Era una fe desnutrida de la gracia. Note bien, era una fe que no estaba apoyada en la gracia, sino en otras cosas, en otros estándares. Como Pablo dice, en costumbre. Todavía ellos están atados por la costumbre, dice en el 8 de 1 de Corintios. Ellos creen que todavía eso tiene influencia cuando comen sobre ellos. No han sido liberados de esa creencia y por eso se sienten culpables cuando comen. Entonces, una fe débil va a producir una fe que no está nutrida, que no ha entendido la gracia, que no se ha apropiado de la gracia en Cristo, de la vida cristiana según la ley del Espíritu y de Cristo, sino que sigue mandamientos de hombre. Una fe que está sometida a estructuras doctrinales denominacionalistas, no de Cristo, ni del Espíritu, ni de la palabra. Porque cuántas cosas le han añadido al cristianismo. ¿Cuántas prohibiciones le han puesto a la iglesia que Cristo no se la puso ni los apóstoles? Y hay iglesias que son más una comunidad, una maquinaria procesadora de culpabilidad que una maquinaria liberadora de las conciencias. Hay gente que entran a una iglesia y viven más culpables que cuando estaban fuera. Y eso yo no lo veo en el Evangelio de Jesús, eso yo no lo veo en los apóstoles de la gracia. Y Pablo enseñó que una fe saludable es una fe que está apoyada en la gracia de Cristo, en el evangelio de la gracia de Cristo. Entonces, una fe débil era una fe desprovista de los nutrientes de la gracia, de la palabra, la enseñanza que brotó de la fuente del corazón de Jesús. Una conciencia débil, vulnerable al sentimiento de culpa, es el producto de una fe flaca, frágil, enferma. Amados míos, es una fe desnutrida de la gracia. Y si usted quiere que yo con la Biblia le pueda evidenciar esto, vaya a Hebreos capítulo 13, verso 9. Hebreos 13, 9. Mira el consejo apostólico para las iglesias que estaban apoyándose en rituales antiguos y en costumbres que ya no valía la pena seguir llevando. Hebreos capítulo 13, verso 9 dice, en la pantalla está clarito: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón, ¿dónde? En la gracia, con la gracia. Tremendo. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no en comidas que nunca aprovecharon a los que se dedicaron a ellas. ¿Dónde es que hay que afirmar el corazón? En la gracia. Una fe del corazón nutrida en la gracia, apoyada en la gracia. Entonces, ¿qué va a hacer la gracia? La gracia, si tú naciste de nuevo, tienes el Espíritu de Dios y te ha sido dado oído y corazón para la palabra, porque está hablando del corazón nuevo, el corazón nacido de nuevo. El corazón viejo no se apoya en la gracia, pero el corazón nuevo está diseñado para nutrirse de la gracia. Amén. El Espíritu te va a apacentar, porque dice: y el Espíritu de verdad va a venir y estará en ustedes y con ustedes, y Él los guiará, dice la Biblia. Es una persona que te va a guiar. Él los guiará a toda verdad. Les va a convencer, les va a redarguir, les va a enseñar lo que yo os he enseñado y les va a recordar todas las cosas, dijo Jesús.
O sea que si yo nací de nuevo y soy un hijo de Dios por el Espíritu me va a apacentar, y cuando yo haga algo que está fuera de los cánones eternos, de los códigos divinos, de la ley del Espíritu y de Cristo, el Espíritu me va a hablar y me va a llevar a la palabra que estoy violando. ¿Qué debo hacer yo? Yo tengo que entrar al equilibrio, confesar y apartarme. No entrar en una crisis de culpabilidad, ¿me entiende? Sino confesar y apartarme, y dice, y alcanzará misericordia. Porque el Espíritu te lleva a un convencimiento en cierto grado, te crea una culpa, pero es para liberarte, no para esclavizarte en esa culpa. Cuando un hijo, una hija de Dios se siente redarguido por algo que ha estado haciendo, lo que tiene que hacer es confesarlo lo más rápido posible y soltarse de eso. Pero ¿cuál es el problema? Que el que no tiene su corazón afirmado en la gracia no lo entiende. El que todavía está aquí en la mente con lo que le enseñó la religión, con lo que le enseñó la denominación, que no es lo que Cristo y el Espíritu Santo, las cosas neutrales que son puestas como doctrinas, las cosas que son que realmente no tienen relevancia, que son enseñadas como doctrinas, como le dijo Jesús a los fariseos, a los religiosos: ustedes han dejado la verdad de Dios y lo que han hecho es llenar a la gente de doctrina de hombre, que lavamiento de manos, que esto y lo otro. Entonces, un corazón afincado en la gracia es una conciencia saludable, va a tener una conciencia madura. Los que podían comprar la carne sin preguntar si era sacrificada o no, y se sentaban y la bendecían y comían y gozaban y disfrutaban como hermanos sin pensar en esos ídolos que nada son, ellos salían edificados, porque ellos creían que cuando oraban sobre esos alimentos ya todo lo malo les fue quitado, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esa es la gracia, hermano. Pero los débiles de conciencia, los inmaduros de conciencia no podían llegar hasta ahí. No podían dormir, porque su corazón no estaba afincado en la gracia. Entonces, ¿cuál es el problema? Miren esto. Usted comete un acto, por ejemplo, que inseguro, actúa inseguro, insegura, y comete un acto que usted descubre que ha faltado a Dios. El Espíritu lo lleva a arrepentimiento, entonces usted confiesa: Señor, yo reconozco que pequé, porque se trata de un hecho realmente que es un pecado. Está condenado por la ley del Espíritu y por la palabra de Cristo. ¿Qué hace usted? Confiesa, pero ¿qué pasa? Dios te perdona, pero usted no se perdona a sí mismo. Usted sigue pensando en eso todavía. Y cuando va a orar, el diablo le trae eso. Entonces, oiga bien, usted confesó y ya eso pasó. Es un hecho que usted lo cometió ayer o en el pasado, pero en su conciencia todavía usted está conectado a ese hecho. Oiga bien, en su conciencia débil, en su conciencia inmadura, usted está atrapado en eso que hizo ya hace días, hace años, o ayer, o hace un rato, pero ya usted lo confesó, supuestamente. Y usted cree que lo que dice la Biblia, que Dios le perdona, pero todavía lo tiene aquí. Entonces, ahí es donde obra el enemigo. Hasta que usted no rompe esa conexión, hasta que usted no se siente verdaderamente perdonado, no se siente, se cree verdaderamente perdonado y perdonada, el enemigo todavía tiene derecho a bregar con sus sentimientos, a estancar su vida espiritual y a destruirlo a usted por causa de su mala conciencia. Cuando usted se siente de verdad perdonado y cree que ha sido perdonado, primero cree y después se siente. No primero se siente para después creer. El de conciencia maduro cree que Dios lo perdonó porque confesé y me aparté. Usted rompe la conexión con ya ese tema no tiene relevancia en su vida. El diablo no puede usar eso más en su vida para hacerle daño a usted. ¿Me doy a entender? Y eso es el peligro, el aspecto nocivo de la culpabilidad, que es un arma que el diablo utiliza para destruirnos y estancarnos en muchos aspectos.
Entonces, en Tito capítulo 2, hay que afirmar el corazón en la gracia, nos habla de lo que hace la gracia con nosotros. Tito 2. Verso 11 al 12, mire, porque es una balanza que el mismo Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros al madurarnos. Tito capítulo 2, verso 11 al 12 dice, porque la gracia, otra vez, salvadora, ¿cómo es la gracia? Salvadora. No es acusadora, es salvadora la gracia. Porque la gracia salvadora, en el original liberadora, la gracia es liberadora, de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad, a las pasiones mundanas. Eso es lo que hace la gracia. La gracia no solamente te madura y te capacita para tú disfrutar la vida cristiana, para tú crecer en la vida cristiana y relacionarte de una manera eficaz con otros en tu vida cristiana, sino que la gracia te enseña el equilibrio de la vida cristiana por el Espíritu, por el Evangelio. Entonces, vemos claramente que la gracia nos capacita, hermano. Nos capacita para nosotros poder vivir en el nivel de madurez. Porque si te enseña es para llevarte a una conciencia madura, que tú puedas saber qué es malo según el Espíritu Santo, según Dios, y qué realmente es malo según los hombres o según una estructura religiosa o un legalismo inventado. La gracia te capacita para establecer la distinción y actuar con seguridad y escoger y aprobar lo mejor y no condenarte en lo que tú haces. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero yo no me dejaré dominar de todas las cosas. Pablo tenía el poder, la capacidad de la gracia para distinguir qué aprobar, qué desaprobar, qué hacer, qué no debo hacer. Porque ¿qué pasa? El sentimiento de culpabilidad se da cuando yo actúo irresponsablemente también. Yo sé que esto que voy a hacer tiene consecuencias. Porque la Biblia me ha hablado claro, el Espíritu me habla claro de que voy a meterme en un problema si hago esto. Pero de todas maneras, me meto porque otro, por agradar al otro, porque otro me influenció, o porque es agradable, o porque me cifra algún interés, y después entonces viene la culpa. Pero yo sabía que eso tenía consecuencias. No soy maduro tampoco. El maduro dice, no lo voy a hacer porque no conviene, porque yo sé que después me va a traer consecuencias. Igualmente una persona que en lugar de renunciar a los deseos mundanos sigue entregándose a los deseos mundanos y sigue pecando y pide perdón y sigue pecando. ¿Cómo no vas a vivir dominado por la culpabilidad si sigues pecando? ¿Me doy a entender? Mientras sigas pecando, por ahí el enemigo te va como el boxeador ahí, el gancho ahí, por el hígado, hasta que confieses y te apartes. Muy bien. También en segunda de Pedro, fíjense que estoy planteando esta base, es importante, sobre la conciencia, de que la conciencia es saludable y es madura cuando está afirmada en la gracia de una manera correcta y equilibrada, cuando ha entendido la gracia. Segunda de Pedro 3, 17 al 18. Dice la palabra del Señor. Muy bien. Así que ustedes, oh amados, sabiendo esto de antemano, guárdense, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados,
caigan de su firmeza. Más bien, o sea, lo contrario, crezcan ¿en qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gracia te hace crecer en ella. Va madurando en la vida de la gracia. El maduro entiende cuando la gracia te capacita para escoger, aprobar o desaprobar. Cuando la gracia te capacita para tú orar y creer que eso no tiene efecto sobre tu vida, con una conciencia madura. Cuando la gracia te enseña a prevenir actos que tienen consecuencias y la gracia te está madurando y estás creciendo en ella, tú llegas a un punto hermosísimo de entender que la gracia es un instrumento del Espíritu en tu vida que ni te esclaviza ni te desenfrena. Hágalo, dígalo, diga, ni me esclaviza ni me desenfrena. Repítalo, la gracia de Dios ni me esclaviza ni me desenfrena. Me mete en la equidad de Dios, que ahí es donde está la justicia, paz y gozo en el Espíritu. Centralizado. Cristianos y cristianas centralizados. Bien ubicados. No loquitos viejos religiosos que andan haciendo y deshaciendo y a cada rato fallando. Ay, otra vez, ay, siempre peleando con las mismas debilidades. Gente centralizada. Que pueden sentarse y comer en un buffet chino, aunque saben que los chinos creen en no sé qué, y santificar ese ¿cómo es que es la comida de los chinos? El fried rice. Al arroz frito. Usted santifica, usted sabe que los demonios esos chinos, usted no le van a hacer nada. Y sale contento y gracias Señor porque comí bien en esos buffets. Pero hay cristianos que no entran ni locos en buffet chino de eso, porque ellos piensan que si entran pecan si se comen esa comida. Tienen problemas con. Entonces, ¿qué dice Pablo? Ustedes, los mayor conocimiento, los más maduros de conciencia, no lo inviten a un buffet chino, llévelo a. Usted sabe dónde tiene que llevarlo. Al chimichurri de allá del malecón, allá de. No lo obliga a comer si no está listo. O a McDonald's, lléveselo para allá. Muy bien, ¿estaban entendiendo, amados? Madurez de conciencia. Entonces hay que crecer, porque la gracia nunca te va a desenfrenar. Tampoco te va a esclavizar. Esclavizan los hombres, esclaviza la religión y nos esclavizamos nosotros mismos y el diablo. Pero la obra de Cristo no esclaviza a nadie. La vida cristiana es hermosa cuando se vive con una conciencia madura. Si no entendemos la gracia y no afirmamos el corazón en ella, tendremos una conciencia inmadura y seremos sometidos al sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa nos va a someter. Y a cada rato estaremos luchando con una conciencia manchada, con una conciencia sucia. Pablo decía en Hechos 24:16 que él procuraba vivir siempre con una limpia conciencia. Él procuraba vivir con una limpia conciencia. Porque eso es temor de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que la conciencia, no hay cosa más terrible que usted vivir con un cargo de conciencia. Mucha gente pueden cometer un acto y mentir, engañar, camuflar lo que hicieron, hacer creer otra cosa, pero su conciencia van con ellos donde ellos van. Eso lo hizo Dios así. Hay un árbitro, tú puedes engañar a un juez, puedes engañar a un abogado, puedes engañar a tu mujer, a tu marido, engañar al hermano, al amigo, engañar al jefe, pero a tu conciencia jamás tú la podrás engañar. Porque ahí es tu almohadita, ahí va a estar ella ahí hablándote cuando. Y Pablo dice, yo quiero dormir en paz, yo quiero tener paz, yo quiero andar en paz con Dios, conmigo mismo, con los demás. Yo quiero dormir y levantarme tranquilo, quiero vivir feliz, sin miedo de nada ni de nadie. El que nada debe, nada teme.
Por eso procuro vivir con una conciencia limpia. En 1 de Juan 3, 19 al 22 dice que si tu corazón no te reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Hablando de la conciencia. O sea, la conciencia nos reprende, hermano, cuando hacemos algo que no está bien. También en Romanos 2, 11 y 16, al hablar de los paganos que no tienen la ley escrita de Moisés, pero tienen la ley natural de su conciencia, dice Pablo, aunque los paganos que no tienen la ley escrita estén lejos de Israel, si ellos cumplen lo que dice la ley, aunque no la tengan, por su conciencia, por su ley natural, hacen lo que dice la ley, aunque no tengan el librito, ellos son justificados también por eso que están haciendo delante de Dios. Porque la conciencia es una ley natural. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Un animal no tiene conciencia. Aunque tú escuchas los documentales de los expertos en animales y están tratando a los animales como si fueran personas, hasta mejor que una persona. El otro día yo escuché uno que dice, alguien le escribió, un experto en perros, el domador de perros famoso, ¿entiendes? Y le escribió que mi perro está haciendo su necesidad y se le está comiendo. Oiga, y él dice, le hizo el diagnóstico, dice, eso es que el perro está aburrido. Dice, el perro está aburrido, dice él. Sácalo a pasear, varíale el ambiente. Oiga eso, hermano, un perro aburrido. Y por eso está alimentando con su propia materia, porque está aburrido. Si lo saca a pasear, le varía y va a dejar de hacer eso. Entonces, no, eso es mentira, hermano. Los animales tienen instinto. No pueden distinguir, no pueden ejercer juicio, criterio de que un ambiente bueno y un ambiente malo. Eso es el humano que puede hacerlo. Nosotros tenemos conciencia. Y es la ley natural en el ser humano. Hay personas que, aunque no son cristianos, se cuidan de hacer lo mal hecho por la forma como fueron criados, por los criterios y los códigos familiares y culturales. ¿Por qué? Porque la conciencia es un árbitro interno. Es un árbitro interno. Es un semáforo interno. Que cuando usted está haciendo bien, luz verde. Cuando va a hacer algo que no está bien, la amarillita, cuidado. Y cuando se pasó de la raya, la roja está ahí. Su conciencia. Eso lo hizo Dios, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo percibo 3 tipos de códigos bajo los cuales crecemos que van a determinar a qué medida disfrutaremos, maduraremos en nuestra vida cristiana, cuánta lucha tendrá el Espíritu Santo con nosotros para afirmarnos en la gracia o no tendrá, dependiendo de los códigos a los que estuvimos sometidos desde nuestra niñez. Por ejemplo, el código natural, que es tu propia conciencia dentro de ti, que Dios te puso, con la que naciste. Tú naces con eso dentro de ti, aunque no todavía desarrollado, porque naces inocente, ingenuo. Pero en el camino se va desarrollando tu capacidad de distinguir, aprobar y desaprobar, de sentirte mal cuando haces algo que no está bien, y de sentirte bien cuando haces algo que está bien. Pero eso tú lo vas a desarrollar de acuerdo a la ley cultural, la ley ambiental bajo la cual tú te crías. Si yo me crío en una familia hostil, insensible, y el ambiente en el barrio donde me crío es pura violencia, yo voy a tener una conciencia inclinada hacia eso. No me va a dar mucho remordimiento, voy a ser hostil con las personas. ¿Por qué? Porque me crié y desarrollé mi conciencia, no tuve un ambiente que favoreciera lo que Dios esperaba de mí y lo que va de acuerdo con mi naturaleza como ser humano. Ustedes saben que el ambiente, la ley ambiental, la ley cultural va a ejercer un poder grande en la conciencia de un ser humano. Entonces, cuando usted viene a Cristo, depende del extracto de donde usted fue formado, el tipo de conciencia. Si usted se formó en un ambiente moralmente de altura, con ética,
códigos positivos de mucha misericordia, amor, fue bien amado por su familia, hubo ternura desde el vientre. Usted va a ser una persona que aunque no sea cristiano va a tender a hacer lo bueno y a sentirse mal cuando hace lo malo. Va a tratar al prójimo con la dignidad que el prójimo tiene aunque no sea cristiano. Aunque para salvarse tiene que nacer de nuevo. Pero Dios de todas maneras le recompensa su acto porque está de acuerdo con sus códigos de humanidad. ¿Me doy a entender? Ahora, cuando usted llega bajo el código del Espíritu, la ley del Espíritu de Cristo y de la palabra de Dios, dependiendo de dónde lo sacó el Señor, ahí viene la lucha. Pablo dice, esos débiles actúan así y no duermen cuando comen la carne porque ellos todavía están atrapados por su cultura donde se formaron. Ya ustedes, los que tienen conocimiento, el Espíritu trabajó en ustedes y los sacó, los liberó, que ustedes son fuertes de conciencia, pero ellos todavía. Ahora yo pregunto, ¿cómo se siente usted cuando usted va a visitar a un cristiano y de repente el cristiano saca una cerveza del freezer, de la nevera y se la bebe delante de usted? Mire el ejemplo que voy a usar porque sucede. Y usted sabe que es cristiano y saca del freezer una cervecita y se la toma. ¿Cómo se siente usted? ¿Por qué? Usted de una vez lo culpa, está pecando. Y usted se siente mal, incómodo. No, dame un refresquito, a mí una limonadita. ¿Entiendes? Digo, no estoy dando permiso a que los que les gustan beber, beban. Ni los que Dios sacó del alcoholismo se vayan a eso. No me malinterprete, estoy usando un ejemplo. Porque en realidad la Biblia condena la borrachera, la embriaguez es que condena la Biblia. La Biblia en realidad, tenemos que ser honestos. No le condena a usted que usted se tome una copa de vino social, ¿comprende? Y que sin embriagarse. Una cervecita para el calor. Hay lugares culturales donde una cerveza la toma para el calor y es algo normal, como un refresco. Ahora, el que ha tenido problemas con eso, que ni se acerque por ahí, porque es una puerta abierta para el enemigo, porque ahí te tenía atrapado el diablo. ¿Me doy a entender? El Espíritu no te va a llevar a eso, te va a librar de eso y te va a librar completo. Pero eso no significa que tú seas tan débil de conciencia que un hermano maduro que se toma una cervecita o un copito de vino, tú lo vas a condenar o tú te vas a sentir mal. No, tranquilo. Si él oró y él se siente bien, es su problema con Dios. Tú disfruta el momento con un refresquito, dame una limonadita a mí y gocen en Cristo, oren juntos. Pero no digas que él está en pecado porque se está tomando lo que tú piensas que si lo tomas es pecado. Eso es para tu conciencia, pero la de él ya pasó de ese nivel. ¿Me doy a entender? Él llegó a un nivel de madurez que él puede bregar con eso, pero tú todavía no. Ahora lo que Pablo dice es que el hermano que se sabe ya que ese hermanito es débil y que para él eso es pecado, no debe beberse la cervecita ni el vinito delante de él para no serle tropiezo. ¿Usted me entiende, hermano? Yo estoy usando asuntos culturales. Lo mismo con el asunto de la vestimenta. Iglesia donde usted no puede vestirse un pantalón, que se falda, y a veces llegan personas que creen eso y estamos aquí juntos y hay hermanas que se ponen sus pantalones, hay hermanas que no vienen con pantalones, ponen falda. Entonces todo eso tiene que ver con la conciencia religiosa que a usted le inculcaron. Claro, eso no significa, vuelvo a lo mismo, de que usted va a usar un pantalón que ya usted sabe de esos pantalones que casi se ve que está desnuda o desnudo. Usted tiene que vestir decentemente y en orden, como dice la palabra, porque el Espíritu ni te desenfrena ni te esclaviza. Recuérdalo, eso es clave para esto. Eso es madurez, centro. Pero tampoco vamos a estar condenándonos y con cargo de conciencia por ropa, por pintura, por cosas. Son susceptibilidades que le han robado el sabor a la vida de Cristo, hermano. Equilibrio. Y ojalá que Dios me dé, le he orado a Dios que me dé la sabiduría para exponer esto hoy, porque yo sé que hoy lo que más abunda es la religiosidad en la iglesia. A Jesucristo lo tenían como un tremendo liberal en su tiempo. Hasta decían que tenía demonio por la forma como Jesucristo enfrentó la vida según la gracia. Porque de él se recibió gracia sobre gracia. A Jesucristo lo veían cómo él se comportaba en relación a la sociedad, a lo que hacía, y lo culpaban los religiosos. Los legalistas lo culpaban. Entonces para mí Cristo es mi máximo ejemplo. Entonces, que el Señor
nos ayude a llegar a un nivel que seamos libres de los tabúes religiosos y podamos tener una conciencia equilibrada, porque la vida espiritual es mucho más que lo que estamos viviendo, hermano. Muy bien, entonces, dependiendo de dónde se formó tu conciencia, el Espíritu va a bregar contigo. Algunos ya están más avanzados en su madurez de conciencia, otros menos. Ahora, oiga esto, lo que nos ha sido inculcado desde la niñez determinará el nivel de ética y de moralidad y de espiritualidad con la que decidamos hacer esto o aquello. El fondo de donde venimos va a definir nuestra ética y nuestros valores morales como creyentes y espirituales. ¿Por qué? Porque tu fondo es el que te va a motivar o a impulsar a cómo medir las consecuencias de lo que tú haces. Cómo medir las consecuencias. Porque lo que para alguien puede resultar malo, tal vez para ti no. Pero depende del fondo que venimos los dos. ¿Me doy a entender? Muy bien, continuamos. Por ejemplo, te lo cito como ejemplo. Tito 1 habla de los cretenses, que eran malas bestias, glotones, una sociedad, hermano. Entonces, en el mismo contexto dice que para los corrompidos, todas las cosas son corrompidas. O sea, el que tiene una conciencia corrompida, que viene de un extracto de corrupción, todo lo juzga con esa mente. ¿Entiendes? O sea, no es muchas veces, en la mayoría de los casos, que la otra persona está actuando mal o está mal, sino la mente de quien juzga es la que está mal. Pablo dice que los cretenses tenían una mente dañada y por eso juzgaban las cosas mal. A todos le ponían un mote de morbosidad. El morbo estaba en todo, porque así estaba su mente. Hablando del extracto de Creta. Igualmente también podemos ver, no solamente en el caso de los cretenses, Timoteo dice que algunos se apartarán de la fe y escucharán, se someterán a doctrinas de demonios, hablando cosas demoníacas. Dice porque su conciencia está cauterizada. Oiga eso. La palabra cauterizada es una conciencia endurecida, originalmente quemada con hierro caliente. Es como cuando se pone la estampa a los animales, el nombre del dueño con una estampa, que en el cuero donde le ponen la estampa caliente no nace pelo, se le endurece, eso es cauterizado. Hay gente que tiene la conciencia así, que para ellos nada es malo. Ya no hay árbitro, el árbitro murió en ellos, dentro de ellos. ¿Por qué? Porque se habituaron al mal, a hacer el mal, y es como el hierro caliente. Ya eso no. Si tú haces una cosa que está mal, tú las haces y te entregas eso. Llega un momento en la vida que eso a ti no te hace nada, no te hace ni. Te habituaste a eso. El mentiroso patológico miente. Y usted le dice, hombre, tú estás mal. Y dice, ¿quién ha dicho que yo estoy mal? Eso eres tú. Pero yo no estoy mal. ¿Entiendes? Porque está cauterizado en cuanto a la mentira. El inmoral, igual. Entonces, cuando tú vienes de un extracto así, para el Espíritu Santo bregar contigo, tú vas a tener que entender la gracia. Entender la gracia. Tiene que abrírsete lo que es la gracia del Señor. Si no, vas a pasar trabajo en tu vida espiritual con tu conciencia. Algunos no son dominados por la culpa porque tienen una fe y una conciencia madura. Algunos no son dominados ni serán jamás dominados por la culpa porque han desarrollado una conciencia madura en cuanto al bien y al mal y cómo bregar con eso. Otros sí sufrirán porque su conciencia es inmadura. Otros no sienten nada porque tienen una conciencia cauterizada, y otros están confundidos porque están en la ignorancia.
Pablo dice que cuando él mataba por causa de su religión lo hacía por ignorancia. Él dice, yo lo hubiera sabido, nunca lo hubiera hecho. Y hay gente que actúa por ignorancia. O sea, mire lo que es el asunto de la conciencia. Pero hay un resultado que es el resultado que por el cual el Espíritu me motiva a yo compartir, darle este enfoque a esta enseñanza de la madurez de la conciencia, hablando de la madurez del creyente. Porque hay tres cosas que Dios quiere que nosotros superemos, que se revelan acá. Por ejemplo, vaya conmigo otra vez a 1 Corintios, capítulo, rapidito, 8. 1 Corintios, capítulo 8. Verso 9 al 13. Dice, lo leo, pero miren que esta su libertad no sea tropezadero para quienes, para los débiles. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, ¿no es cierto que la conciencia del que es débil será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Note bien, el débil será estimulado a participar de tu comida. Verso 11, así por el conocimiento tuyo se perderá el débil, un hermano por quien Cristo murió. Note eso, hermano. Dice el 12, de esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo sus débiles conciencias, note la palabra otra vez, conciencias inmaduras, enfermas, frágiles, flacas conciencia en el original, contra Cristo están pecando, porque todo el que actúa contrario al amor peca contra Cristo en relación a su hermano. Contra Cristo, cuando se trata de un hermano que es parte del cuerpo, quiero que lo entiendan. Pablo está hablando de uno porque en Cristo murió, que es mi hermano, porque la iglesia es un cuerpo. Y cuando usted le hace un daño a un hermano, es como si se lo hiciera a Cristo. Y cuando le hace un bien, es como si se lo hiciera a Cristo también. Esa es la idea. Si pudiéramos entender eso, hasta donde el Espíritu quiere que lo entendamos. Entonces el 13 dice, por lo cual, si la comida es para mi hermano ocasión de caer, yo jamás comeré carne para no poner tropiezo a mi hermano. Pero hay que tener madurez y amor para cohibirse. Ahora bien, pero mire la desventaja para el débil. Primero, el débil tiene que crecer, tiene que madurar en su conciencia. ¿Por qué? Porque en su vida hay una dependencia mental y emocional de lo que hace el otro. Si yo soy débil de conciencia, no tengo una fe firme, segura en mi vida cristiana y ando con criterios que cualquier cosa me afecta, soy vulnerable, que por cualquier cosa la susceptibilidad gobierna en mi vida, que puedo tropezar tan fácil y caer. Entonces estoy dependiendo, mi salud espiritual, mi estabilidad espiritual, emocional y mental está dependiendo de lo que haga el otro. Eso se llama dependencia mental y emocional. El débil en la fe, el débil de conciencia es una persona dependiente mental y emocionalmente. Porque si para yo estar firme, caer o no caer, tengo que depender de lo que mi hermano haga o no haga, no de mi relación con Dios en seguridad, en fe, en firmeza, en convicción personal con el Espíritu. Entonces, estoy en desventaja en la iglesia. Aunque mi hermano tiene que amarme, el que más conoce tiene que tenerme. Entonces, hay que tener a Manolo en consideración. Cuidado con Manolo, porque tú sabes que cualquier palabrita lo ofende. Cuidado, porque mira, él es muy susceptible. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que crezcamos, que tengamos una conciencia madura, de que no nos dejemos ofender por cualquier cosita y que por cualquier cosita ya la conciencia nuestra está manchada. Es una desventaja. Y en el 9 y el 10 lo dice el 9, pero miren que su libertad no sea tropiezo para los débiles. Oiga, la libertad de mi hermano se convierte en un tropiezo para mí porque soy débil.
Y el 10, porque si alguien te ve a ti, un hermano débil, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, ¿no es cierto que la conciencia del que es débil será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Entonces, ¿por qué Pablo no quiere que el débil se siente? No ve con buenos ojos. Porque cuando los dos se van a sentar y van a disfrutar el barbecue de la carne, se lo van a comer los dos. El maduro de conciencia se levanta contentísimo, hermano, que comió bien, gozó. Pero el otro débil de conciencia no va a poder dormir en la noche. Se dio tremenda llenura, pero va a salir cantando: pequé, 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 Señor, pequé. Muy bien. Lo segundo es que el débil de conciencia limita la libertad de los otros. Porque, como dice el texto en el 12, limita a los demás. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, está pecando. O sea, por usar mi libertad en Cristo delante de un débil, estoy pecando. Cuando no debiera ser así. O sea, donde hay un débil, peco. Pero si todos somos fuertes, yo no peco. Por usar mi libertad, usarla bien. Recordemos el principio: la gracia ni te corrompe ni te esclaviza. En el equilibrio de la palabra. Bien. Entonces, el débil limita la libertad de sus hermanos. O sea que, oiga esto: donde hay un débil de conciencia, la vida cristiana no se puede disfrutar a plenitud. Pero Pablo responsabiliza al fuerte. ¿Usted me entiende? Ese es el reino, el principio. Recuerden que comencé por ahí. El principio es que el que más conoce, el que está más maduro, debe de tener paciencia y amar, actuar por amor por el que todavía no ha llegado. Y tercero, el de conciencia débil o inmadura puede caer en una ruina espiritual y emocional fácilmente. Ahí está el verso número 11, que dice: así, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. La palabra se perderá, escuche bien, sentí profundizar un poco en ese término. Esa palabra se perderá no tiene que ver con perderse en el infierno. Es el hermano por quien Cristo murió. Perderse es una palabra griega que en Mateo 2:13 se utiliza cuando dice que Herodes quería eliminar a los niños, matar a los niños. La palabra matar es la misma palabra aquí que se utiliza. O sea, que ese hermano va a caer en muerte espiritual, en el sentido de que su vida espiritual va a ir desfalleciendo. ¿Entiende? También ese mismo término en Mateo 5:29 se refiere cuando un miembro es amputado, el miembro es cortado fuera del cuerpo. Mejor es que te amputen el miembro, dice Jesús, el brazo derecho, el brazo izquierdo, y que vayas y que seas salvo, y no que teniendo todos tus miembros te vayas al infierno. Ahí la palabra amputar es como un hermano que puede ser amputado del cuerpo por causa de su cargo de conciencia. También la palabra se perderá se traduce en Lucas 15:6, una oveja que se descarría, una oveja que se aparta del rebaño. Y en Marcos 2:22, cuando se derrama el vino que se pierde, un vino que se derrama, el mismo término griego. Lo que significa que perderse es que este hermano, por su debilidad y por su sentimiento de culpabilidad que lo va a consumir, va a caer en un estado de ruina en su vida emocional y espiritual. Por ejemplo, en 2 de Corintios 2, versos 6 al 7, cuando dice el que estaba viviendo con la esposa de su padre, que fue excomulgado de la iglesia, parece que se arrepintió, y Pablo dice:
recíbanlo otra vez y perdónenlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y la palabra consumido significa tragado por su propia tristeza. El sentimiento de culpabilidad que él sentía cuando entendió el mal que había hecho. Dice, reintégrenlo al cuerpo y perdónenlo para que sea sanado, para que Satanás no tome ventaja. Oiga, cómo un sentimiento de culpabilidad se puede tragar a una persona. Se lo puede consumir, hermano. Y en Salmo 32, ese sí quiero que lo leamos. Rapidito, Salmo 32. Dice la palabra. Verso 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, o sea, mientras escondí mi pecado y no lo confesé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Y luego el 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi rebelión al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oiga, mientras él estaba sin confesar, la culpa lo estaba matando, dice David. Ustedes recuerdan el pecado de David. Mientras escondió el pecado, estaba muriéndose. Porque tú te imaginas, hay pasajes donde dice que inundaba su lecho de lágrimas. Y cuando usted se lee el Salmo 51 se da cuenta el poder de la culpa, el poder destructivo de la culpabilidad en un creyente débil de conciencia. Pero él dice, confesé, me sentí perdonado y me sanaste, me liberaste, David. O sea, amados, que hay un poder en la culpabilidad que solamente puede impedirlo la madurez de conciencia, afirmar el corazón en la gracia. Por eso Jesús restauró a Pedro. Ustedes imaginan cómo se estaba sintiendo Pedro después de negar a Jesús 3 veces con maldición. ¿Cómo quedó Pedro? Pedro estaba mal. Pedro no estaba en condiciones de empezar un ministerio, ni de tratar con nadie. De hecho, se estaba llevando otra vez a la pesca a sus compañeros. Él no se sentía digno. A Pedro lo estaba matando la culpabilidad, hermano. Y el Señor vino y lo restauró. Me amas 3 veces. Y él lloró otra vez. Y allí fue restaurado. Y mire quién fue Pedro después. Él se sintió perdonado. Bueno, no se sintió, se creyó perdonado. Bien. Porque el de conciencia madura, cuando confiesa, se cree perdonado. Y ya ese tema no me afecta. ¿Entiende? Pablo, ¿ustedes se imaginan que Pablo hubiera cargado con su culpabilidad de todo lo que las atrocidades que hizo Pablo? Igualito, el Señor lo restauró y él creyó que el Señor lo perdonó. Y mire quién fue Pablo, amados. Pero es triste ver personas que puede ser cometieron un aborto en su vida vieja, o algunos mataron a una persona. Mire, yo me voy a casos extremos que están hoy convertidos a Cristo y cuando se hablan de esos temas desde el púlpito se sienten mal. Hay temas que hay personas que no lo pueden escuchar porque vuelven y se sienten como que no, cuando tú ya te crees, tienes una conciencia madura y la gracia está firmada en tu corazón y tú sabes que la sangre de Cristo te limpió del pecado y de la culpa, ya tú puedes escuchar ese tema todas las veces que si no te afecta, porque tú sabes que estás perdonado. Aleluya, madurez de conciencia. No puedes establecer en tu conciencia una conexión con eso que hiciste allá. Ya el Señor dice, lo tiró al fondo de la mar y a sus espaldas para nunca más acordarse de eso. Pero tú tienes que sentirte perdonado, creer que Él te ha perdonado y después sentirte. No sentirte primero para después creer. Y vivir tranquilo, tranquila. Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana toda tu dolencia. Pregunta, ¿por qué a Judas se ahorcó? No tuvo capacidad de creer en el perdón. No, era el diablo lo tenía dentro. Y la culpabilidad lo llevó a ahorcarse a Judas. No tenía recurso de gracia. O sea, la gracia en Judas
no iba a funcionar porque estaba destinado. El diablo lo tenía poseído. Conclusión. ¿Qué les parece? ¿Que pueden entender esto, familia? Hay que vencer el sentimiento de culpabilidad. Hay que madurar en la conciencia. Hay que entender el poder de la gracia en nuestras vidas. Okay. La culpabilidad nos impide responsabilizarnos de nuestras vidas. La culpabilidad nos neutraliza. La culpabilidad daña nuestra autoestima. La culpabilidad impide la toma de decisiones sanas. La culpabilidad nos lleva a la autodestrucción personal. La culpabilidad nos hace cautivos de la ira, la ansiedad y las frustraciones. La culpabilidad nos lleva a un punto que no nos aceptamos a nosotros mismos. La culpabilidad nos lleva a un punto que nos impide aprender de los errores para no cometerlos jamás y crecer por causa de ellos. La culpabilidad nos lleva a un punto de que no crecemos en ningún aspecto, nos para el crecimiento. La culpabilidad nos hace sentirnos víctimas. La culpabilidad empeora nuestras relaciones con Dios y con las personas. La culpabilidad trastorna psicológicamente nuestras vidas. La culpabilidad nos hace infelices. La culpabilidad nos afecta en nuestra prosperidad y en nuestro rendimiento en la vida. Mire qué terrible la culpabilidad. Comprobado esto, hermano, comprobado. Pero el maduro actúa con seguridad. El maduro actúa con amor, el maduro actúa con libertad madura, el maduro tiene paz, el maduro de conciencia, vive en paz. Dale un aplauso al que reina. Bendito sea el Señor, bendito el Señor. Hay que actuar con seguridad o no actuar. Repítalo conmigo, diga, hay que actuar con seguridad o mejor no actuar. El maduro de conciencia lo que va a hacer, lo hace seguro o no lo hace. Si yo sé que esto me va a traer consecuencias malas, la Biblia lo condena, el Espíritu me está dando testimonio de que no debo hacerlo, no me voy a meter en ese lío. Y ya, vas a dormir tranquilo porque no te metiste en el lío, no hay consecuencia. Pero el inseguro, el débil de mente, el débil de fe, el de conciencia inmadura, se mete, hermano. Y después, ay, ¿por qué lo hice? No. Si no actúas en fe, no actúes. Si tú sientes duda en algo, no lo hagas. Segundo, hay que afirmar el corazón en la gracia, no en legalismo, ni en conceptos. En la gracia. Hay que desarrollar convicción personal de quién soy en Cristo. Cuáles son las enseñanzas, qué es el pecado realmente y qué no es pecado. Usted y yo tenemos que desarrollar conciencia personal, convicción de qué realmente es pecado y qué no lo es para Dios, según la palabra. Pero si no lee la Biblia, no estudia la palabra, no te llena de la palabra de Cristo, no vas a saber. No oras, no te llena del Espíritu Santo, que es el que te va a hablar y te va a dar testimonio de lo que haces o no haces. ¿Entiendes? Es mucho más que entrar y salir del templo el desarrollo de la vida cristiana. Es desarrollar conciencia, amados míos. Si el Espíritu Santo y la palabra de Cristo no me condena, nadie puede condenarme, ni el diablo ni yo mismo, nadie. Ni ninguna religión. Dejemos de tratar de sentirme perdonado. No, creámonos perdonados cuando confesamos y nos apartamos de un pecado. Y sintámoslo después. Eso es madurez de conciencia. Cuando yo creí y acepté a Jesús y fui perdonado, yo me perdoné a mí mismo también. Eso es madurez de conciencia. Porque muchos son perdonados por Dios, pero no se han perdonado a sí mismos. Perdónate a ti mismo. Perdónate a ti misma. Y ya el diablo no va a tener ningún orificio por donde entrar e influenciar tu mente ni tu alma. ¿Entiendes? No permitamos más que la culpa nos afecte. Desarrollemos una conciencia madura. Accionemos con responsabilidad. Si es de Dios y si conviene lo hago. Si no es de Dios y no conviene, no lo hago. Eso es responsabilidad. Porque la responsabilidad mide las consecuencias. Y es mejor, oiga esto, vivir tranquilo, dormir en paz, que tener todas las riquezas del mundo. Amado.
Y recordemos y no nos olvidemos que el maduro siempre, el que tiene conocimiento y ha madurado en su conciencia, siempre tendrá mayor responsabilidad que el débil. Usted tiene que tener paciencia con su hermano débil. Dele un aplauso al que reina. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ministerio de alabanza. Vamos a orar mientras el ministerio del altar va a subir. Oramos y cantamos. Terminamos llevándonos esta palabra. Madurez de conciencia. Cuando Isaías, el profeta, me viene ahora a la mente eso. Mientras no se paren todavía, vamos a orar sentados y después nos paramos para irnos. Dijo: ay de mí, que siendo yo un hombre impuro de labios, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Entró en un sentimiento de culpabilidad. Y el texto cuando termina lo dice. Dice que vino el ángel con una tenaza, cogió un carbón, se lo pasó por la boca. Y dice la palabra, y fue limpiado, no solo del pecado, sino también de la culpa. Lo dice el texto. O sea que un perdón de Dios lava, no solamente te exime, te libera de lo que hiciste, sino que purifica tu conciencia para que tú nunca más te dejes atrapar por esa culpa. Dale otro aplauso al que reina. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Padre, por tu palabra hoy. Gracias que nos has instruido. Gracias por las riquezas que nos da de tu palabra en esta carta a los Corintios. Oh, tesoros apostólicos que la iglesia debe desempolvar. La iglesia debe otra vez volver a sentarse a los pies de los apóstoles para aprender a vivir la vida madura. Ay, tú dijiste que viniste a dar vida abundante, pero pareciera como que no es tan abundante, porque los cristianos muchos están más atados a su conciencia que antes, Señor. Y eso no es normal, no debe ser en el reino de Dios. Tú nos has llamado a vivir en gozo, a entrar por tus puertas con acciones de gracia, por tus atrios con alabanza, a alabarte y bendecir tu nombre. Una vida de alegría, de gozo, de libertad, de madurez, de equilibrio en la gracia. Señor, te lo rogamos, ayúdanos a entender y a madurar en la conciencia. Limpia toda maldad. Que todo el que se sienta culpable sea limpiado hoy. Padre, que todo el que esté siendo retenido en su vida, en su crecimiento, por algunas cosas, códigos que no vienen de Dios, sean liberados en esta noche, en el nombre de Jesús. Y que tú nos des oídos para oír la voz del Espíritu cuando nos hable, nos dé conocimiento de Dios para poder vivir en la madurez y también sobrellevar la flaqueza de los débiles hasta que maduren como nosotros. Padre, y líbranos del orgullo y del conocimiento que envanece, y ayúdanos a vivir más en la dimensión del amor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.